Nuestra historia empieza cuando el antiguo régimen comienza a decaer en el siglo XVIII. Todo se llena de cambio. Empezaremos resolviendo algunas cuestiones que se han planteado el equipo. Destacaremos algunas características de este tema y finalmente realizaremos un debate. Hoy tenemos aquí con nosotros a Silvia Lugo Couro. Hola, buenos días. Y a Luis Esteban Jorge Díaz. Hola, buenos días. Y como invitados especiales, Amanda Hernández Cobanques. Hola, gracias por la invitación. Y Aitor Rodríguez Pérez. Buenos días. El tema principal será la ilustración. Descubramos nuestra historia. El primer tema que vamos a tratar es el antiguo régimen. Amanda, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? La crisis del antiguo régimen fue en el siglo XVIII. Este fue un siglo caracterizado por ser un periodo de transición. La mayor parte de Europa se hallaba bajo el antiguo régimen. Esto quiere decir que habían superado la etapa medieval y feudal, pero la vida seguía basada en la economía agraria de tipo señorial, el absolutismo monárquico y la sociedad estamental. ¿Y qué causaron su fin? Pues el intenso impulso demográfico y económico, junto con el crecimiento de la burguesía y el desarrollo de nuevas ideas como fue la Ilustración, por decirlo de alguna manera, prepararon el camino de las revoluciones liberales. Ahora yo les voy a hablar sobre los cambios que protagonizó la burguesía. La burguesía incluía a los grandes artesanos, comerciantes y banqueros. Era el grupo más activo económicamente y su riqueza había aumentado gracias al crecimiento económico del siglo XVIII. Este grupo permanecían marginados de los círculos del poder y querían aumentar su poder político y prestigio social. Luis, ¿qué es la Ilustración? Bueno, ¿qué decir de la Ilustración? Que es un movimiento de carácter intelectual que se desarrolló en Europa en el siglo XVIII. Este movimiento cuestionó todos los principios del antiguo régimen que Amanda acaba de nombrar, y en esta etapa se defendía la razón como único medio para entender el mundo, y nada podía sustituirla, por lo que no se pudiera entender o aceptar era rechazado como superstición o engaño. Los ilustrados creían que la humanidad podía alcanzar conocimiento por su inteligencia, y para ellos el conocimiento era la base de su felicidad. Es por ello que eran partidarios de la educación y del progreso. También defendían la tolerancia como la base de las relaciones humanas y criticaron la intolerancia religiosa. Silvia, por ejemplo, ¿tú crees que los ilustrados eran creyentes? La mayoría de los ilustrados eran creyentes, pero aún así negaban la superioridad de una religión sobre las demás y vieron que era necesario establecer unos códigos morales, obviamente dictados por la razón. Silvia, háblanos sobre la Declaración de Derechos en Inglaterra. La Declaración de Derechos es un documento redactado, como bien dijiste, en Inglaterra en 1689, que impulsó el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo. El fin de este texto era recuperar y fortalecer algunas facultades parlamentarias ya desaparecidas durante el reinado absolutista de Carlos II y Jacobo II. Esta acta recuerda las obligaciones y los deberes respectivos del rey y el parlamento. Primero, el rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del parlamento. El rey no puede cobrar dinero para su uso personal sin la aprobación del parlamento. Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz sin la aprobación del parlamento. Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres. Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar. Y para finalizar, el Parlamento debe reunirse con frecuencia. Aitor, ¿qué importancia tuvo la Revolución Americana?
Los cambios que hubo en la Revolución Americana en la Ilustración fueron cambios que se protagonizaron en el siglo XVIII. La primera repetición colonial en esta etapa fue contra un metrópoli que constituyeron el primer ejemplo de gobierno que fundó sobre los principios de igualdad y libertad. Estas colonias eran conocedores del proceso político de Gran Bretaña y animados por las nuevas ideas de igualdad, libertad y fraternidad que le llegaban desde la Europa ilustrada. Se enfrentaron ante el metrópoli en su defensa de derechos. Los colonos no estaban de acuerdo con sus impuestos ni con el monopolio comercial de Gran Bretaña, que ejerció en sus propiedades. El 4 de julio, una fecha recordada, ya que los delegados de las 13 colonias redactaron la DEUA, Declaración de la Independencia de Estados Unidos de América, y su redactador fue Thomas Jefferson, donde explica sus principios que impulsaron su revuelta, derechos de las personas, igualdad, etc. Amanda, ¿qué es el despotismo ilustrado? Bueno, el despotismo ilustrado. La mayoría de los monarcas europeos seguían ejerciendo un poder absoluto, pero algunos tenían la idea de progreso y modernización ilustrada. A estos se les conoce como monarcas ilustrados. Los monarcas ilustrados cambiaron algunos aspectos para actuar en favor del pueblo. El lema era: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Su política reformista se caracterizó por la reforma de la enseñanza, la modernización de la agricultura y la liberación de la producción y el comercio. ¿Alguno me puede decir alguna característica? El optimismo antropológico y la actitud crítica. Sí, también está, por ejemplo, la admiración por la ciencia. El naturalismo. La actitud autocrítica. Luis, ¿cómo fue la ilustración en España? Bueno, como en el resto de Europa, en la España del siglo XVIII surgió un grupo de pensadores ilustrados que coincidieron con el interés por la educación, el espíritu crítico, la idea del progreso y de la ciencia. Como estos ilustrados estaban preocupados por la decadencia de España después de la crisis del Imperio de los Austrias, se propusieron como principal objetivo el crecimiento económico, por lo que quisieron mejorar la enseñanza, modernizar la cultura española y así reformar la sociedad. Silvia, ¿nos puedes decir personajes destacados de la ilustración en España? Sí, claro. Por ejemplo, el conde de Floridablanca, el conde de Campomanes, Pablo de Olavide, el marqués de la Ensenada, el conde de Aranda. El problema fue que en España habían pocos grupos burgueses y había un conservadurismo de los medios intelectuales, y la Iglesia Católica tenía mucho peso, por lo que se dificultó mucho la expansión de las ideas de la Ilustración, por lo que la mayoría de los ilustrados, creyendo que solo un poder fuerte era capaz de llevar adelante las reformas necesarias, acabaron colaborando con la monarquía. El rey Carlos II, Silvia, ¿nos puedes decir lo que hizo? Dio un eficaz apoyo a algunos pensadores, ya que el monarca, sin renunciar a su poder y sin romper con los privilegios nobiliarios, se rodeó de algunos de los principales ilustrados, como Aranda y Floridablanca. Bueno, vamos a empezar con las características. Los iluministas creían que con la luz de sus obras iban a despejar las tinieblas y a iluminar tantos siglos de oscurecimiento en la Edad Media generados por las ideas de la Iglesia. Su origen fue a partir de la etapa del Renacimiento, otro movimiento cultural donde aparecieron nuevas ideas sobre el hombre y la cultura. Enfrentaron al pensamiento tradicional medieval, donde todo era obra de Dios, y los hombres tenían ya un destino en la tierra predestinado, y estaba sujeto a un plan divino. Ellos, por el contrario, tenían fe en el progreso individual, y esto se conseguía solo por el esfuerzo personal de cada individuo. Es decir, que el hombre, a través de su sacrificio, podía modificar su destino. Otra característica era que tenían un espíritu crítico y todo lo que el hombre mediocre consideraba
verdadero fue puesto en duda. Eran como científicos que estudiaban los conceptos de los conocimientos hasta ese momento. Todo era puesto en duda y por lo tanto debía ser analizado mediante la observación y la experimentación, obteniéndose finalmente una conclusión. La razón era la única herramienta que tiene el hombre para encontrar la verdad de las cosas. También buscaban una explicación racional y científica de la naturaleza y del universo, y establecían leyes como conclusiones. Usaban la matemática y la geometría. No se nos puede olvidar que pusieron en duda las instituciones, la iglesia, los conocimientos, costumbres y muchas más cosas de la sociedad feudal. También dieron otra visión totalmente distinta del hombre en la Tierra, pues ahora todo cambio individual o social podría ser creado o impulsado por el trabajo personal o en conjunto de estos hombres. Ellos crearon la astronomía científica basada en la observación de los astros. También impulsaron las ideas de la libertad del hombre para pensar, expresarse, trabajar, estudiar y crecer, igualdad, fraternidad, sus derechos y obligaciones en la sociedad y tolerancia religiosa. Ahora vamos a hacer un debate sobre los personajes más destacados de la Ilustración. Bueno, yo pienso que uno de los más destacados o el más importante para mí fue Descartes, porque era un filósofo y matemático de origen francés que tuvo una gran influencia en el pensamiento europeo y sus pensamientos influyeron en toda Europa. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Voltaire, ya que escribió el diccionario filosófico y que creía que el hombre debe actuar en la sociedad con libertad religiosa, es más importante que Descartes, ya que también aceptó la existencia de un Dios creador, pero explicaba al hombre como consecuencia de una evolución natural. Fue un defensor de la libertad de pensamiento y de tolerancia religiosa. Atacó a los aristocracias. Yo la verdad es que no puedo quedarme con ningún personaje porque creo que todos han aportado algo a la historia y me parecen todos muy importantes. Pues yo opino que Montesquieu escribió El espíritu de las leyes, donde explicaba lo importante que es separar los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Su intención era que nadie concentrara todo el poder y además que cada uno controlara al otro, para evitar cualquier abuso de autoridad. También consideraba importante la libertad del hombre. Es verdad, acabo de cambiar de opinión. Estoy contigo, Kataisa. Me parece que Montesquieu fue un personaje bastante destacado también. Yo creo que Rousseau para mí es uno de los más importantes, ya que su contrato social decía que todos los ciudadanos tenían iguales derechos y obligaciones frente al Estado, y esos son partes muy importantes. Debían participar en el gobierno porque era soberano y podía elegir a sus representantes otorgándoles la autoridad, idea que luego tuvo adeptos en la Revolución Francesa. Por eso para mí es uno de los más importantes. Bueno, no nos podemos alargar más. Hasta aquí 14 minutos sobre la Ilustración. Un saludo, hasta luego. Adiós.